Bueno, aunque él no necesita presentación, pero nosotros le presentamos, ¿no? Román es un referente en el mundo de la ciberseguridad, es uno de los fundadores de RootedCon, que es digamos, el encuentro que ya junto a STIC va a marcar, digamos, el inicio, ¿no?, de ese intercambio de conocimiento que se produce en la temporada de ciberseguridad, que será el próximo noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre. Ahora nos lo confirmará, si ya nos puede confirmar cosas. Y luego también es uno de los responsables de la Fundación Good Job, que precisamente no solo quiere realizar esa labor social, sino que quiere contribuir a través de la acción social pues a dar cobertura a una de las grandes demandas que va a tener nuestro tiempo, que es el de los especialistas en ciberseguridad. Román Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te pedimos que abras tu micro. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, como siempre. Espero que hayáis tenido un maravilloso verano. Es un placer igualmente que lo hayas tenido. Tú lo has disfrutado, pero también has tuiteado, que sepas que todos te seguimos. Sí, yo no suelo parar mucho, ¿no? Bueno, son muchos los temas, iba a decir que ha tuiteado Román, son muchos los temas sobre los que queremos hablar con Román y que tiene que ver con el mundo de la ciberseguridad y también con otros temas que, por supuesto, comentaremos, yo creo que en futuros programas, ¿no? Y que tienen que ver un poco con el derecho, con la privacidad, con los accesos, con cosas que, bueno, se escriben en este nuevo tiempo y que llevan como decimos, el tema de Cloudflare. Pero no será ese el primer tema con el que yo quiero hablar a Román, sino básicamente saber un poco cómo cierra este año 2025. Ya estamos un poco enfocando, entiendo, Román, esa Rooted y con un escenario que algunas de las noticias que has estado escuchando pues son quizás las que lo van a caracterizar. ¿Cómo cerramos este año, Román? Pues lo estabais comentando con mucho acierto, creo yo. Desde luego, la inteligencia artificial y el malware, pues claramente eran un matrimonio inevitable, ¿no? Y todos nos vamos a tener que adaptar a esa nueva realidad donde los bichos y distintas herramientas van a poder cambiar de comportamiento adaptándose a cosas que vean, pues con motores que llevarán metidos dentro. Nosotros para el evento que vamos a organizar en colaboración con el CCN, las jornadas STIC, y también para Rooted en marzo, obviamente el tema de inteligencia artificial va a ser uno de los temas principales. Hay un track dedicado en Rooted en marzo y hay muchas charlas que están en distintos tracks en las jornadas STIC, o sea que claramente es la estrella, la inteligencia artificial y los malvados. Oye, Román, dices que es la estrella. Es cierto que los medios ahora estamos alucinados, ¿verdad?, con lo de la inteligencia artificial. Todos hablamos de inteligencia artificial, pero ¿crees tú, por la experiencia acumulada de años en el mundo de la ciberseguridad, que va a ser lo que suponga el cambio de paradigma de las ciberamenazas, de la relación de las personas con la seguridad cibernética? Uf, yo es que creo personalmente, esta es mi opinión personal, que bueno, a veces penduleo hacia un lado o hacia otro, Mm. pero casi siempre termino en esta opinión. Y es que no creo que sea el cambio de paradigma para las amenazas, creo que es el cambio de paradigma para absolutamente todo, porque creo que va a impactar a nivel laboral de muchas maneras, a nivel filosófico de muchas maneras, a nivel legal de muchas maneras, a nivel económico de muchas maneras, por supuesto, en la ciberseguridad y en cómo el atacante optimiza sus procesos y cómo los defensores vamos a tener que correr a hacerlo. Mm. Sí, sin duda alguna, va a ser un cambio. Le hago una última pregunta a Román, Pablo y Mónica, precisamente a propósito de sus tweets. Has estado cacharreando porque lo he leído. La verdad es que lo entendía poco. Esos tweets son solo para que lo entiendan Pablo y Mónica, por supuesto, pero yo no los entendía. Pero has estado cacharreando. ¿Qué cacharreas en materia de ciberseguridad? ¿Qué estás tratando de aprender o de descubrir o de sorprenderte, Román? No te escuchamos, Román. Se ha debido Se ha mutear quedado Uy, perdonad. por bloqueado. Sí, perdonadme, que me ha entrado una llamada y la he rechazado. He estado dedicando mucho tiempo, sobre todo, a intentar entender bien qué se puede ejecutar en local, porque si observáis, casi todos los fabricantes de soluciones súper mágicas, súper buenas, de súper inteligencia artificial, lo que intentan es atraerte a las suscripciones a su entorno, ¿no? A que Ujú. pagues los 100, 200 euros de GPT, de Anthropic y todo este tipo de cosas, ¿vale? Ujú. Entonces, yo lo que intento sobre todo es correr modelos locales, intentar ver qué caben dentro de una tarjeta gráfica. Pues primero estoy con una tarjeta relativamente cara y que tiene bastante RAM, pero luego intento
buscar modelos mucho más pequeños que puedan meterse dentro de tarjetas más reducidas, ¿no? Como la que tengo corriendo en el portátil. ¿Por qué? Ujú. Porque cuanto más independiente seas de la ejecución del modelo, pues, lógicamente más cosas vas a poder hacer sin tener que pagar una suscripción o sin depender de los guardarraíles que están poniendo las empresas para proteger a su modelo, ¿no? Entonces, estoy haciendo muchas cosas con Qwen, que sinceramente me parece una pasada lo que han hecho los chinos con Qwen, es una cosa absolutamente descomunal. O sea, tengo corriendo un modelo con Qwen dentro de mi portátil, ojo, que tiene 12 gigas de memoria de vídeo. Y tengo otro modelo corriendo en un equipo más grande que tiene 24 gigas y es aterrador lo que hace en el pequeño. O sea, y el grande ya no os cuento, es muy efectivo y hace un montón de cosas. Entonces, Madre ¿qué mía. intento hacer? Pues aprender cómo aplicarlo a tareas de la vida diaria que estoy haciendo constantemente, pero pues sosteniéndolo sobre procesos que hago con motores. Pablo, ¿qué te Pues, parece? oye, Madre mía. me parece un movimiento muy inteligente y muy lógico al final. El intentar tener motores locales te evita, como dice Román, la dependencia de los guardarraíles y también la dependencia de estar gastando tokens, precios, etcétera, en función de lo que lo uses más o menos. Es decir, cuando tú lo metes en un ordenador, pagas ese ordenador o pagas esa máquina y ahí le pones a ejecutar. Ya tienes un precio más o menos cerrado. Y me parece súper interesante la parte de minimizar los modelos, es decir, intentar utilizarlos de tal forma, reducirlos de tal forma que puedan funcionar en entornos que no requieran esas super tarjetas gráficas y toda esa capacidad de cómputo que hay, hombre, los chinos con todas las restricciones que han tenido también de chips, yo creo que han ido probando y sacando buenas conclusiones en ese sentido. Yo la verdad es que a Román, como siempre, de referencia, me parece una referencia además que está hablando de la parte de inteligencia artificial y hemos hablado de los malos atacando. ¿Cómo nos ves a los buenos, entre comillas, defendiendo? ¿Nos ves automatizando tareas conocidas y dejándolas desconocidas para la IA, dejándolo todo en manos de la IA? ¿Cómo nos ves para el futuro? Pues es una pregunta muy complicada porque te puedo dar una respuesta técnica y luego la respuesta del mundo real. ¿Vale? Si Mm. lo pensáis un poco con malicia, si yo tuviera un departamento de 200 personas de ciberseguridad en una gran empresa del IBEX 35 y empezar a automatizar cosas, lo primero que pasaría es que me quitarían presupuesto. Con lo que si yo fuera un poco maliciosillo, me inventaría que hay muchas cosas que no se pueden automatizar para que no me quiten ese Sí. presupuesto. Eso lo primero. ¿Vale? Pero sí que haría automatismos porque hay cosas que ya no vas a poder responder de la manera en la que respondías antes. Pretender que vas a tener 2 horas de margen para poder responder a una amenaza es absolutamente irracional. Entonces habrá que hacer cosas para poder responder a esa amenaza, pero creo que en el lado defensor vamos a ir muy lentos por todos los procesos que tenemos acumulados, lo monolíticas que son las empresas, el jugar con los presupuestos, que claro, todos queremos tener muchísimo poder, muchísima influencia y muchísimo dinero en la empresa, pero con muy poquita responsabilidad y muy poco impacto. Claro, eso es imposible. Es decir, si quieres pasta, tienes que tener mucha gente y mucha infraestructura y muchas otras cosas. Y si quieres vivir feliz, pues tendrás que tomar otras decisiones. Entonces yo lo veo que vamos a ir muy lentos, sobre todo por los intereses cruzados de los mandos, que no necesariamente tienen que ser el modelo más eficaz técnicamente. O sea que volvemos otra vez a la casilla del principio, ¿no? Apelar a la madurez, ¿no? De la gobernanza, ¿no? Y entender, pues, cuál es ahora mismo, pues, el gran desafío, ¿no? Y verlo, sí, como parte del negocio, no, pero no como parte de la gestión financiera de un negocio, sino es una gestión de negocio a través de la ciberseguridad. Qué reflexión más interesante. Mónica. Pues Román, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero también que hayas pasado muy buen verano y nada, pues ya a la carga, ¿no? Porque con todo lo que hay los próximos meses por delante, seguro que estás sin parar. Y me estaba acordando al principio del programa hoy, Edu nos ha preguntado a Pablo y a mí que cómo veíamos el espacio de la ciberseguridad en cuanto a la concepción de la sociedad, de los medios, que si miramos hacia atrás, hace unos años, pues las noticias alrededor de ciberataques, de ciberseguridad, eran pues algo minoritario, ¿no? Y sin embargo ahora parece que está más en el día a día, también de empresas, por supuesto, que antes no lo valoraban siquiera en sus presupuestos.
¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que realmente ha habido mucha evolución? Porque en el campo de la inteligencia artificial, fíjate que es una cosa que también podría haber sido de nicho, pero sin embargo, como tú también dices, ¿no? Pues es algo que se ha expandido y todavía se va a expandir más y va a formar parte de nuestras vidas en todos los aspectos. La ciberseguridad también podría haber sido así desde el principio, pero no, ¿no? Siempre ha sido como más friki, entre comillas. ¿Cómo lo ves? Creo que estás dando en un punto muy importante, Mónica, y es que la ciberseguridad siempre ha tenido ese componente, pues con la etiqueta muy de friki, y lo que sí ha evolucionado la ciberseguridad ha sido dentro de los procesos empresariales, es decir, las cosas han madurado mucho, la gente entiende muy bien cómo funcionan y lo hacen, y donde no ha cambiado nada, en mi opinión, y voy a hacer aquí el comentario pesimista, es que los humanos seguimos siendo humanos. ¿Vale? Yo os remito, que creo que alguna vez lo he dicho en otros programas, al libro de Daniel Kahneman de Pensar rápido, pensar despacio. En ese libro, Kahneman y su compañero extraen una conclusión muy evidente, y es que los primates y los humanos en concreto no sabemos valorar el peligro. Es decir, nos autoconvencemos de que hemos decidido, tomando decisiones racionales e informadas, seguir un curso de acción para prevenir un peligro, que es mentira, porque nuestro cerebro nos ha cortocircuitado para no tener que tomar la decisión que no queremos tomar. Entonces, ¿cuál es el problema que observo? Que la ciberseguridad se sigue tomando como algo que no es necesario, que es un coste hundido, que afecta a la profit and loss y que el negocio no lo entiende. Y como encima nosotros lo explicamos de puta pena, pues se forma ahí una situación donde está de moda, tienes en la prensa muchas noticias y cualquier consejero te dice que si no estás tratando la ciberseguridad lo estás haciendo mal, pero eso lo estás escuchando, lo estás viendo en un papel, pero en tu corazón tú sigues pensando que esto no va contigo. Con lo que creo que hemos avanzado mucho en madurez técnica y en profesionalización y en creación de procesos formales, pero no hemos avanzado nada en interiorizar dentro de la empresa lo que quiere decir la ciberseguridad. Mm. No, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Lo que dice Román. Fíjate, lo uno un poco al tema de la noticia de Onum, ¿no? Quizás donde al final el dinero pone el foco es porque ve que hay potencial de crecimiento y entonces, oye, todo el mundo pues quiere invertir en bitcoins o todo el mundo quiere invertir en esos sectores donde hay pues donde va a haber un retorno a la inversión muy importante. Es un sector que mueve mucho dinero, es un sector que tiene muchos movimientos empresariales, pero que no, por lo menos no sale en las portadas del Financial Times como de los sectores más atractivos para invertir y quizás eso hace pues que no se le tome tan en serio como venimos reivindicando desde hace muchos años. Y sin embargo hay un movimiento creciente, ¿no? de economía en torno a la ciberseguridad que yo no sé si Román todavía no ha llegado a su eclosión o no tiene mucho más recorrido. No sé, económicamente, ¿cómo lo ves tú? Con operaciones, fíjate, como la que hemos destacado de ONU. Yo lo veo como tú, Eduardo. Creo que ese es el camino. O sea, creo que tenemos que salir un poco de todo ese pensamiento técnico que tenemos todos en general, ¿eh? Y centrarnos más en el pensamiento económico alrededor de la ciberseguridad, pero en concreto, no tanto en la parte de venture capital y inversiones y cosas así, sino en cómo obligar a entender a los que están en el Board of Directors que la ciberseguridad tiene que ver con el dinero y que el activo de ciberseguridad, es decir, que es intangible, que es virtual, entre comillas, es lo que tiene mucho valor. Entonces, yo sí creo que hay que cambiar a un pensamiento más de economía. Y voy a poner un ejemplo. Hace tiempo, lo hablaba mucho con Antonio Ramos, el director general de Elite Security, Mm. que deberíamos buscar la manera de hacer que el activo de información o el activo relacionado con ciberseguridad esté directamente conectado con el patrimonio neto. ¿Vale? Yo, de hecho, tengo un artículo escrito que todavía no he publicado, pero que ya lo publicaré, hablando un poco de que yo lo metería en el ciclo de amortización. Crearía tablas de amortización relacionadas con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, Ujú. y los activos de información computarían como para que degrade el patrimonio neto de una empresa si tú lo estás haciendo mal. Y ya Mm. os digo yo que ahí maduramos todos, pero a hostias. Sí, efectivamente. A palos, efectivamente. Normal, afectando ahí al patrimonio de toda la empresa, lo están afectando al precio de la acción, ya te digo yo que van directos todos a que el precio de la acción sea lo más alto posible. Ahí está. Oye, y un poco retomando precisamente por el tema empresarial, la noticia de Onum, no sé si tú crees que tenemos buena suerte, estamos cada día más tontos en este programa, pero sí que nos alegramos y mucho cuando se pone en valor el talento español. Es otro de los grandes temas que has
por los que has, yo creo que reflexionado, has sido muy crítico, ¿no? Con respecto precisamente a gestión del talento en ciberseguridad. Pero bueno, se va reconociendo esas empresas, ¿no? Que españolas, que no es la primera, no será la última, y que, oye, pues ponen un poquito en valor, como decimos, ese conocimiento en ciberseguridad de el emprendedor español, Román. Absolutamente, absolutamente. De hecho, ojo, no solamente yo, vosotros mismos también habéis hecho un esfuerzo muy fuerte en traer startups y gente que sabéis que estaba haciendo cosas. O sea, yo creo que estamos generando un caldo de cultivo y un sustrato muy bueno para que esto pueda ocurrir. Lógicamente aquí hay gente que se lo está tomando muy en serio y está metiendo dinero en proyectos emergentes, pues ahí tenéis a Pedro Tortosa, que es un fiera, ¿vale? Pero también está Kibo y también están otros inversores que han apoyado todo este tipo de cosas. Y a mí me parece increíble la voluntad que le ponen a hacer las cosas bien, ¿vale? Que siempre parece que percibimos al del capital riesgo como que es una rata, ¿no? Que vaya a sacarte el dinero, pero ojo, que esto no podría haber sido posible si no hubiera gente que hubiera invertido. ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque entre todos creo que hemos logrado montar ese sustrato donde ahora la gente confía en que esto se puede hacer. Porque es que antes, yo me acuerdo, los debates de emprendimiento eran un drama, porque todo el mundo decía que era imposible emprender en España. Y ahora parece que se está demostrando que lo podemos empezar a hacer, porque todos los actores, bueno, menos los institucionales, parece que estamos todos alineados en el mismo objetivo, ¿no? Pablo. Sí, no, me llama la atención esa parte que dices de los institucionales. Yo creo que no todos los institucionales, algunos institucionales pueden ser los que no están. Bueno, hay algunos institucionales que sí que están alineados y que sí que ven esta importancia del emprendimiento. Y cómo ves precisamente, a mí hay una cosa en esto, o sea, me alegro mucho por ONU, me alegro mucho por todas las empresas que van siendo adquiridas, pero al final yo lo que termino por percibir es que de alguna forma, y esto lo oigo también en algunos podcasts de otras personas o de empresarios o inversores, de alguna forma se están descapitalizando España como marca, como país y como sitio para emprender, porque las empresas este empresario las ponía un poco como niños, dice, oye, pues déjalas que crezcan, que vayan teniendo 3, 4, 5 años, 10 años, y entonces ya luego, ya cuando las empresas ya son mayores de edad, les puedes pedir responsabilidades para pagar impuestos, seguro que ha crecido ya es muy grande y puede ayudarte, etcétera. Pero como que las vendemos muy al principio, que las vendemos como en 5, 6, 7 años en fases en las que no terminan de crecer para generar esos unicornios, esos empresones de ciberseguridad que igual sí hay en Estados Unidos, Israel, Holanda, etcétera. ¿Qué crees que hace falta para que en este país se vaya un poquito más lejos y las ventas sean más tardías? Pues no ha sido accidental que me tira el comentario del apoyo institucional. A ver, hay actores institucionales que están muy metidos en el sector, que están constantemente apoyando a empresas particulares, esfuerzos de todo tipo. El CCNCERT, en concreto, el Centro Criptológico Nacional, siempre ha estado velando por los intereses del país, ¿vale? Pero el problema está en que en España pasan cosas de compromiso institucional. El gobierno debería ser el primer comprador de todas las startups españolas, y no con mierdas de te doy 15.000 euros que luego me vas a tener que devolver porque tienes una coma mal puesta dentro de uno de los documentos para que las startups puedan crecer directamente dentro de tu propio país y que en vez de tener que estar yendo al go-to-market a vete tú a saber dónde, crezcan dentro de nuestro propio país y vayan haciendo pues lo que tienen que hacer, que es que los gobiernos metan dinero en las empresas locales. ¿Vale? Eso daría tiempo para que la empresa se desarrolle localmente, para que luego finalmente pues se compre como un ciclo normal en un Series A, Series B o lo que sea. Fíjate que lo que comenta Román, hay una noticia que no hemos comentado, ¿no? Pero son las inversiones que están haciendo algunos gobiernos, en este caso locales, ¿no? Y muchas veces autonómicos, ¿no? Nosotros hemos hablado aquí, ¿no? Con la organización del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. Mónica, el Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? Está, yo creo que destinando una importante cantidad de dinero también precisamente a armar esos eslabones. Tendrá que contar, obviamente, con la empresa privada. Yo creo que es una muy interesante apuesta la que propone Román, Mónica.
Sí, sin duda. Se ha estado analizando, bueno, después del ciberataque del Ayuntamiento de Sevilla, que fue uno de los más graves en este sentido, ¿no? Fue en 2023, pero todavía nos acordamos, ¿no? Por el impacto que tuvo, pues bueno, sí que ha trascendido diferentes concursos públicos que ha estado haciendo destinados a ciberseguridad. Y se sabe que por lo menos 12 millones de euros están destinados a distintas soluciones y servicios de ciberseguridad, ya sea pues con el apoyo de un centro de operaciones de seguridad, de un SOC, EDRs que comentaba antes Pablo, que también se están invirtiendo, se están apostando por ellos en el Ayuntamiento de Elche y otro tipo de soluciones, ¿no? No sé, Román, ¿cómo ves? ¿12 millones de euros es mucho o poco? Es No, claro, estaba imposible saberlo, diciendo, no ¿no? sé, yo ya hasta me sabían Eh, a poco ya, ¿eh? Claro, para un ayuntamiento como Sevilla, así como Claro, no pues sé. antes que habíamos dicho 4,5 millones, ¿no? Destinados en el ayuntamiento de Elche. Pero bueno, es verdad que esto es, pues al final, soluciones, apoyo, servicio con empresas, otras entidades y luego también está el propio talento, ¿no? Que eso es otro melón que no sé si abrírtelo, Román, porque igual estamos aquí algo más de tiempo. Sí, sí, como me saquéis el tema del talento, me voy a encender y me vais a colgar vosotros. Vamos a dejarlo para otro día. Vamos a dejarlo para otro día, sí. Sí, sí, a ver, el tema, los presupuestos de ciberseguridad siempre tienen que estar adaptados a la necesidad concreta de cada entidad. ¿Cuál es el problema? Que si tú sigues percibiendo que esto es un coste hundido y que no te aporta nada y que lo tienes que hacer por cumplo y miento en vez de por cumplimiento y porque te obligan desde el punto de vista regulador, jamás en la vida te vas a plantear que le tengas que dedicar un 4% del turnover, es decir, de toda el income o toda la facturación global de la entidad a la ciberseguridad. Pero claro, es que la reflexión que hace la gente es totalmente demencial, porque es que si yo estoy facturando, me lo voy a inventar, ¿vale? 100 millones de euros al año, ¿vale? Que en términos de la administración pública, pues será gastar 100 millones de euros en los ciudadanos, ¿no? Y esos 100 millones resulta que me entra una mafia del ransomware o otro grupo APT o lo que sea y me desmonta el proceso y me paraliza 4 meses, ¿cuál es el impacto en esos 100 millones? Porque si yo dejo de facturar 4 meses, a lo mejor voy a tener unas pérdidas, yo que sé, me lo invento, de 20, 30, 40 millones, ¿vale? Frente a una inversión de cuánto para protegerte y eso además una inversión que típicamente se hace en un plan director a 3, 4, 5 años, ¿no? O sea, yo creo, de verdad, lo que os decía antes, que es que nos falta madurez para entender de verdad la necesidad que tiene estructural para las empresas y para defender el patrimonio neto y el valor de la empresa o de la organización o de la función pública, ¿vale? Para poder tomar las decisiones correctas. La gente lo que hace es gastarse pipas para sobrevivir al cumplo y miento. Hablaremos de esto, hablaremos de Cloudflare, hablaremos de esas jornadas STIC y de ese congreso Rooted de noviembre. Hablaremos de talento, por supuesto, con Román Ramírez una próxima vez. Siempre es un gusto escucharle. Román, muchísimas gracias por haber estado en este primer programa de la temporada. Para nosotros es un lujo y es un honor. Esperamos verte pronto.